Buenas tardes. Agustín, a poco más de un mes de las elecciones, ¿cómo se cierra esta legislatura en líneas generales desde el punto de vista económico para Canarias? Bueno, ha sido una legislatura sin duda muy complicada. Prácticamente creo que la podemos dar por terminada después de la Semana Santa, porque arranca ya la campaña electoral con fuerza. Y hemos tenido una legislatura en la que, desde luego, la pandemia lo ha marcado todo. Todos hablamos de datos prepandemia y pospandemia, y creo que ya pues toca normalizar la situación en la que vivimos y tratar de recuperar no solo los valores que teníamos, sino las iniciativas y la esperanza que teníamos en una mejor convergencia con los datos de otras regiones de la Unión Europea o con la media nacional. ¿Comparten con la COE de Tenerife la crítica a la futura norma que va a regular el teletrabajo de los funcionarios de la comunidad autónoma? ¿Creen que complicará aún más la ya de por sí enreversada red de burocracia del gobierno, de cabildos y ayuntamientos si tenemos que sumar? Bueno, yo creo que llega el momento de hacer una reestructuración total en la administración pública. Han venido épocas de cambios fuertes, de cambios muy fuertes para el sector privado, que además se aceleran con las innovaciones tecnológicas de una forma muy intensa, y la administración pública parece que no le afecta toda esta innovación, toda esta revolución digital que llega, toda esta nueva forma de tratar a los clientes, en el caso de la administración, o los administrados, como el centro de tus acciones. Y yo creo que llega el punto en el que se debe abrir un debate sobre una nueva administración pública en la que desde luego el teletrabajo ocupará su lugar, pero en el que la gran prioridad tiene que ser los servicios a los ciudadanos. ¿Qué le parece el titular hoy en la provincia y en el día? 27.000 parados en Canarias y la hostelería dice que no encuentra personal. En clave nacional, esto en clave nacional, no local, no regional, el sueldo medio de un camarero, según la patronal, es de unos 1.200 euros brutos. ¿Estamos así en Canarias? ¿Se ofrecen sueldos bajos en la hostelería? No es un problema de sueldos realmente, es un problema de formación, básicamente el que tenemos en la comunidad canaria, en la que el fracaso de la formación profesional, incluso de la formación para el empleo en los últimos años, o la no correcta orientación de la formación, pues nos lleva a que tengamos bolsas de paro en Canarias que no acceden a los puestos de trabajo que se ofrecen. A eso a veces también hay que sumarle, y creo que está encima de la mesa en todas las conversaciones, los pocos incentivos que hay a incorporarse al mercado laboral en las etapas iniciales en las que los sueldos son más bajos, sobre todo, ¿no? Creo que debemos incentivar, tanto desde el punto de vista de las personas como de las empresas que contratan, que se incorporen todas estas personas que están en desempleo en Canarias a través de cursos de formación profesional dual, en el que las prácticas en las empresas deben ser más normalizadas, y desde luego donde la formación se oriente a lo que las empresas están demandando. En el caso de Canarias es a la economía de servicios y al sector turístico, básicamente, donde hay una tremenda estabilidad en el empleo. Siempre ha sido un empleo atractivo para los canarios, pero la formación no ha acompañado, y por eso tenemos este gap entre la realidad de nuestra oferta laboral y el mercado de trabajo. Cuando se habla de formación, cuando se habla de diversificación del mercado laboral, escuchamos a ciertos sectores políticos y empresariales hablar de que Canarias puede ser una potencia, por ejemplo, en la producción de microchips, o que somos un paraíso fiscal prácticamente para las producciones audiovisuales. Cuando hablamos de gastarnos 3.000 millones en trenes para trayectos de 30 kilómetros, ¿a usted le parece serio debatir estas cosas que siempre están allí en el debate empresarial, político, económico de Canarias, o al menos proponerlas cuando se tiene que esperar, por ejemplo, más de un año para que te atienda un traumatólogo en el Servicio Canario de Salud? Le pongo estos ejemplos, pero claro, hay una lista entera, ¿no?, de proyectos que se quedan en un papel y en una maqueta, pero de los cuales se habla, se debate y no estamos en luego la realidad, parece. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, de poner al ciudadano en el centro de las intenciones de la administración pública, ¿no? En el centro de las atenciones de los que trabajan para que la sociedad consiga sostener el bienestar que desea, y además consiga realizar aquellas acciones que demandan cada momento, que bien puede ser atención sanitaria, que puede ser educación, o que puede ser la gestión de un proyecto de inversión. Y no parece que la administración
pretenda ser ágil en estos momentos. Muchas veces parece que el fin de la administración acaba en sí misma, ¿no? En sus derechos, en su posicionamiento, en establecer formas de trabajar que a veces es muy difícil entender desde el administrado, y no en que se consiga lo que el administrado demanda en cada momento, ¿no? Y por eso se habla también de cosas que poco tienen que ver con las necesidades de la sociedad, y se habla además de cosas en las que la administración tampoco cree, porque cuando se habla de diversificación o de economía digital, todo eso está muy bien, pero cuando buscas el ecosistema digital que se esté creando desde las administraciones públicas, pues es prácticamente inexistente. O vemos como nuestra zona especial canaria desprecia las inversiones digitales, y las que vienen aquí buscando un sitio como buscarían Irlanda o otros destinos alternativos en el mundo, pues acaban abandonando porque realmente no creemos en esa economía digital, o el sistema no cree en esa economía digital, y partiendo de eso es muy difícil que se cree un ecosistema y que vayamos diversificando o evolucionando la economía hacia sectores más intensivos en conocimiento y por lo tanto de un mayor valor añadido y una mayor retribución. Se cierra una Semana Santa más y en las zonas turísticas la realidad es que es una impresión. Evidentemente sobre esto que le voy a decir no hay ningún dato oficial, pero sí da la sensación de que vemos cada vez menos turismo local, menos turismo canario. Me refiero pernoctando en hoteles o apartamentos, y cada vez menos peninsulares. Los primeros porque no tienen ni para pipas, y los segundos porque no pueden permitirse viajar a Canarias por el precio de los billetes. Extranjeros todos los que quieras. ¿Le preocupa ese escenario? ¿Demuestra algo o son rachas? Bueno, hay una parte del escenario que preocupa, y es lo que tiene que ver con nuestra economía interna. Desde luego no nos preocupa para nada la afluencia masiva de turismo extranjero a Canarias como destino seguro, como destino renovado, como destino que ofrece lo que el cliente espera en ese destino, ¿no? Que somos un destino altamente valorado, altamente profesionalizado, y creo que por algo somos líderes en pernoctaciones en la Unión Europea, con más de 100 millones de pernoctaciones al año en la comunidad canaria. Es lógico que haya menos turismo canario y menos turismo peninsular en nuestras instalaciones, primero porque la renta está debilitada, y segundo porque en la época de Semana Santa y verano hay muchos destinos alternativos para el mercado español. Tenemos toda la costa mediterránea, todo el turismo interior de la península, y eso hace que el turismo pues se quede en su entorno en el que vive y no vaya a las islas como si ocurre en el invierno. Poco tiene que ver eso con los billetes aéreos, porque si bien es verdad que los billetes aéreos de forma individual pues tienen un coste alto si se sacan con poco periodo de tiempo, cuando se planifican, como se planifican las vacaciones con tiempo, o se sacan paquetes turísticos, la incidencia del billete no es tan grande como nos puede parecer de forma individual. Creo que debemos alegrarnos de la fortaleza que está adquiriendo de nuevo el turismo canario. Está recuperando la fortaleza que tenía, se han conseguido recuperar precios, no tanto la rentabilidad, porque la subida de costes también es muy importante para el sector turístico, pero desde luego estamos en un buen camino. Uh-huh. ¿Cómo es posible que la previsión de crecimiento de la economía canaria supere la nacional y casi el 30% de la población roce la pobreza? La previsión según BBVA Research es que crezca un 2,8 y se creen 69.000 empleos hasta 2024. Bueno, cuando tú tienes un fuerte crecimiento, eso no significa que estés mejor que los demás. El fuerte crecimiento de la comunidad canaria es consecuencia de la fuerte caída que hubo durante la pandemia. Nosotros tocamos suelo mucho más profundo que el resto de España, y desde luego más que el resto de la Unión Europea. Por eso Canarias recibió mayores apoyos en fondos europeos para recuperar su economía, y todavía estamos en ese proceso de recuperación, pero desde luego nuestra convergencia hacia la media nacional o respecto a la renta media de la Unión Europea es negativa en estos momentos, sigue siendo negativa, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos adicionales para recuperar esa casi renta media que tuvimos hace 20 años respecto a la Unión Europea, pero de la que nos hemos ido alejando progresivamente. Agustín, en clave política, ¿qué se deja este gobierno encima de la mesa con los empresarios? Bueno, ha sido una etapa en la que desde luego la interlocución con el gobierno de Canarias ha sido buena, pero ha sido una etapa en la que hacer economía, tener actividad económica ha sido muy complicado en Canarias. Creo que lo más positivo que podemos tener de esta etapa dura, insisto, por lo que ha supuesto la pandemia en la actividad económica, ha sido el enorme esfuerzo que ha hecho el sector turístico por adaptar su oferta
incluso en momentos de economía cero, adaptar su oferta a lo que demandan los emisores europeos, y que eso se está viendo que ha tenido su premio. Creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es volver a buscar fórmulas que prioricen las inversiones, que flexibilicen el acceso de inversiones en nuestra comunidad autónoma, para desde luego recuperar los niveles de empleo que teníamos, y ahí es donde debemos centrar todas las prioridades. La última brevemente, Agustín, ¿hasta dónde cree que llegaremos con la inflación en Canarias? Me refiero a la inflación real, la que afecta a las familias, con el precio del alquiler de vivienda, la cesta de la compra como principales puntas de lanza. Bueno, la inflación sigue fuerte, especialmente la subyacente en la Comunidad Canaria, y el encarecimiento para las rentas medias ha sido tremendo, ¿no? Yo creo que lo que debemos pedir, porque no podemos controlar el proceso inflacionario, que es derivado de consecuencias macroeconómicas que no controlamos en nuestra comunidad autónoma, pero lo que sí tenemos que pedir es que se deflacten los impuestos, que haya una reducción impositiva, para que la renta que tengamos en los bolsillos los canarios no sea tan inferior a la que teníamos antes de la pandemia, antes de padecer este proceso inflacionario. Es totalmente necesario en estos momentos que se reduzca no solo la carga impositiva directa, sino también la indirecta al IGIC, que creo que hay recorrido. Estamos en niveles récord de recaudación y por tanto hay recorrido para bajarlo. Y además estamos viendo como la comunidad no es capaz de gestionar todos los recursos que tiene. Ni la comunidad autónoma ni los cabildos han sido capaces de gestionar los recursos de los que disponen, y por lo tanto dejar ese dinero en la economía privada ayudaría mucho a la recuperación. Agustín Manrique de Lara es presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Gracias por atendernos y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.